Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El tema que voy a tratar en este vídeo es un tema muy curioso, muy interesante y que no suele ser analizado por la mayoría de los partidos y organizaciones comunistas y, bueno, el movimiento comunista internacional en general, y es la relación que puede existir entre la ecología, el medio ambiente y el socialismo, ya que se tiene la percepción de que los comunistas, al abogar por la industrialización, en el caso de España la reindustrialización, pues parece que queremos atacar, dañar aún más el medio ambiente y la ecología, pero esto no es así. Y creo que los comunistas debemos hacer un sobreesfuerzo para explicar qué relación existe entre el medio ambiente, la ecología y el socialismo, y presentar el socialismo como la verdadera solución para la creación de un modelo social sostenible y que respete la naturaleza. Así que bueno, ese es el tema que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Como podéis apreciar en el título del vídeo, ecología, medio ambiente y socialismo, quiero hablar acerca de la relación que puede existir entre estos tres conceptos y quiero explicar realmente lo que supondría el socialismo para la naturaleza y, sobre todo, ofrecer el socialismo como la verdadera solución para la creación de un modelo social sostenible y que no acelere la degradación del planeta, que bastante ha hecho el capitalismo, bastante lo ha acelerado el capitalismo y creo que lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes, ¿no? Yo sí quiero decir una cosa, que este tema para mí no es nada nuevo. Yo, bueno, en mi entorno he debatido con distintas organizaciones ecologistas, distintas secciones de Greenpeace y, bueno, simplemente quiero decir que no es un tema que me es ajeno o que lo he cogido hoy y me ha apetecido hablar sobre esto, no. Es un tema que, bueno, lo he hablado muchas veces y lo he discutido y lo he debatido muchas veces. Y, bueno, mis experiencias con algunas organizaciones que ya he mencionado, pues son bastante buenas, te escuchan, se quedan sorprendidos, ¿no?, por el replanteamiento que hacemos los comunistas respecto a la creación de un modelo sostenible, y otros directamente no te quieren escuchar, te censuran porque soy comunista y porque los comunistas, la industrialización y lo único que vamos a hacer es acelerar la destrucción del planeta. Y bueno, estar en dictador, la Unión Soviética una terrible dictadura totalitaria, bueno, los clichés de siempre, ¿no? Así que bueno, yo me voy a basar un poco en los argumentos que siempre he dado, porque creo que estas organizaciones que existen no van realmente a la raíz del problema y no realizan un análisis materialista tanto de la historia que nos ha llevado hasta aquí, como de la propia situación actual, de por qué se ha acelerado enormemente la degradación del planeta estas últimas décadas. Así que bueno, realmente quiero decir una cosa, es que la naturaleza y el medio ambiente no es una cosa ajena para los comunistas, para nada. Es más, si uno tiene como una metodología para analizar las cosas y utiliza el materialismo dialéctico e histórico, tiene que entender realmente que la naturaleza es un pilar esencial no solamente para los futuros modelos sostenibles, ni siquiera para hoy en día, sino que para la propia historia. ¿De acuerdo? Y es que la verdad es que la existencia misma, que la supervivencia misma del ser humano ha estado condicionada por el desarrollo de la naturaleza y, sobre todo, por el dominio que ha tenido el ser humano sobre la naturaleza, y dominio entre comillas, porque la naturaleza realmente no se puede dominar al 100%. Vemos las catástrofes naturales y demás, pero me refiero a la constitución de los modos de producción. Y ahora lo voy a desarrollar. Lo que hay que tener en cuenta es que la misión de todo ser es la aseguración de su supervivencia y la continuación del desarrollo en forma cualitativa, ¿no? Es decir, que cada vez se vaya a más. Es decir, no solamente que se garantice que haya más seres humanos en el futuro, sino que además que el nivel de vida aumente y sea superior al de los pasados estadios, ¿no? Así que bueno, aquí surge una contradicción enorme porque la historia de la humanidad es un cúmulo de contradicciones
que hacen que esta misma historia se mueva, ¿no? Sabemos cuál es una de las contradicciones principales, que es la lucha de clases, que es el motor de la historia. Bien, de acuerdo. Pero, antes incluso de la creación de las clases, que eso vino por la aparición de la propiedad privada, hubo una contradicción muy grande, que es la contradicción que existe entre la naturaleza y el ser humano. Si uno echa la vista atrás, o mejor dicho, si lee libros de antropología, biología, se va a dar cuenta de que esta contradicción ha existido y existe hoy en día, la contradicción entre la naturaleza y el ser humano. Claro, los primeros humanos no dominaban la naturaleza, es más, eran dependientes de la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que los seres humanos prácticamente vivían de la recolecta y de lo que podían cazar. No tenían un modo de producción que garantizara que tuvieran comida mañana. No lo tenían, eso ya vino después. Al principio no lo tenían, eran dependientes de lo que la naturaleza les podía dar. Y eso no es la aseguración de la supervivencia del ser humano como especie. Simplemente es vivir día a día. Pues prácticamente lo que hacen los animales. Pero el ser humano aprendía a dominar la naturaleza. ¿Cómo? Bueno, empezaron con la ganadería. Empezaron a cultivar, es decir, empiezas a dominar la naturaleza. El ser humano empieza a no ser dependiente al 100% de la naturaleza. Sí es, porque tú necesitas, al fin y al cabo, en el cultivo que salgan los productos agrícolas y la ganadería, domesticar los animales, etc. Pero más bien es que ahora, digámoslo así, es el ser humano el que tenía las riendas. No es tanto que vive el día a día de lo que le puede dar la naturaleza. Entonces, de esa necesidad de crear un seguro, digámoslo así, o asegurarse la supervivencia de su especie, el ser humano empieza a desarrollar las fuerzas productivas. ¿De acuerdo? Desde las primeras herramientas rudimentarias hasta la industrialización y las consiguientes revoluciones industriales, ¿no? Con este desarrollo de las fuerzas productivas permiten que se asiente un modo de producción. Es que el modo de producción, digámoslo así, es la resolución, es la síntesis de esa contradicción dialéctica que puede existir entre la naturaleza y el ser humano. ¿De acuerdo? El modo de producción garantiza, efectivamente, un modo en el que producir para que el ser humano siga adelante y que para que mañana pueda constar de comida. A raíz de porque había domesticado los animales y ahora tenía tierras para cultivar. De ahí realmente los modos de producción y los consiguientes modos de producción que han habido en la historia. Y entonces, lo que hay que entender es que poco a poco la dominación que hace la naturaleza hacia el ser humano se empieza a revertir y empieza el ser humano a controlar la naturaleza a su antojo, para su propia supervivencia. Y de ahí, repito, la creación de los modos de producción. Y esto viene determinado por el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces vemos que es sumamente importante tener en cuenta la naturaleza para entender todo el desarrollo del ser humano. Porque luego el desarrollo de los modos de producción han ido evolucionando a cada escala, a una escala superior. Esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Es decir, siempre a más. Eso ha permitido que el ser humano, garantice su supervivencia como especie. Entonces, aquí no se puede dejar de lado la naturaleza y la contradicción existente entre ser humano y naturaleza. Claro, he mencionado que el ser humano lo que hizo fue desarrollar las fuerzas productivas y asentar unos modos de producción determinados, ¿no? Claro, ¿qué ha hecho el ser humano? Pues ha seguido desarrollando las fuerzas productivas. Y el modo de producción que se caracteriza por el desarrollo constante de las fuerzas productivas, y un desarrollo enorme, por cierto, es, tal y como dijo Marx, el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista ha desarrollado de tal manera las fuerzas productivas que hoy en día es capaz de crear comida, de generar comida prácticamente para todos. Pero paradójicamente hay gente que se muere de hambre. La capacidad de las fuerzas productivas lo permiten. Otra cosa es cuál es la distribución
de estas propias mercancías que se crean. Eso es otra cosa, es un tema aparte. Pero hay que tener en cuenta esta paradoja que tiene el capitalismo, que se han desarrollado de una manera increíble las fuerzas productivas, que hoy en día todas las personas del mundo serían capaces de tener un plato sobre la mesa. Se podría. No hay nada más que ir a un supermercado y ver toda la comida que hay. Ir a otro supermercado y ver toda la comida que hay. Ni qué decir si empezamos a contar toda la comida que hay en todos los supermercados que va a haber en el mundo. Y simplemente estoy cogiendo una cadena de supermercados. Imaginaos si cogemos todas. Y ni que decir los mercados, tal, toda esa cadena de distribución. Y sin embargo, hay gente que se muere de hambre. Es una paradoja enorme. Entonces, ese desarrollo de las fuerzas productivas llegó a su máximo esplendor con la famosa revolución industrial y las consiguientes revoluciones industriales que han habido. Entonces, no es que solamente con esto el capitalismo, con el capitalismo el ser humano pueda controlar a su antojo la naturaleza, es que no solamente la controla, es que se ha llegado el momento en que la podemos destruir. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Ha rebasado ese límite de que las fuerzas productivas pues están tan desarrolladas que el ser humano hoy es capaz de chupar de tal manera al planeta para poder cargárselo. Literalmente. Y estamos viendo cuáles son las consecuencias. Y esto es un peligro, porque no solamente está acabando con los recursos, se está calentando el planeta, estamos viendo cómo cada vez están dando unas catástrofes climáticas que, bueno, antes eran igual de eran esporádicas, ahora son más constantes. Esto, al fin y al cabo, es como un efecto boomerang. Es decir, lo tiramos y nos vuelve. Al fin y al cabo nos estamos dañando a nosotros mismos. Pero esto es por la enorme contradicción que tiene el capitalismo, que es que tiene un desarrollo enorme en las fuerzas productivas, no es capaz de dar una distribución equitativa de los productos que se producen, y además, esa producción anárquica que tiene el capitalismo hace que se agoten las fuentes de riqueza que tiene el propio planeta. Y eso es un gran problema, porque el planeta solo hay uno. La Tierra, no hay más, solo hay una Tierra actualmente. No va a empezar a hacer teorizaciones que si galaxia, no. Vamos a ceñirnos a la realidad por ahora. Solo tenemos un hogar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, de todo el daño que se ha empezado a causar hacia el planeta, pues lógicamente han surgido movimientos, bueno, llevan creándose movimientos a lo largo de las últimas décadas. Y me refiero, bueno, a diferentes organizaciones y movimientos ecologistas, como puede ser el Greenpeace, pueden ser los partidos políticos que se denominan como los verdes. Y bueno, yo soy bastante crítico con estos movimientos. ¿Por qué? Porque creo que no van a la raíz del problema. Sí, dicen, ellos ponen los datos y se ve claramente pues, todo el daño que se está causando al planeta, toda la contaminación y bueno, todas estas cuestiones. Pero no van a la raíz del problema. En lo que se han enfocado normalmente es en el esfuerzo, en la iniciativa personal, más que ir a las contradicciones estructurales que tiene el capitalismo. Esto es, en vez de ir y denunciar toda la catástrofe medioambiental que están provocando las grandes empresas, piden a la gente que haga un esfuerzo, que reciclemos, que reduzcamos la contaminación nosotros mismos. Ya me diréis qué capacidad de contaminación tenemos las personas individuales. Muy poca. Pero mientras tanto las empresas contaminan como les da la gana. Que utilicemos más el transporte público. Todo esto va ligado a la precarización de la vida. La precarización de la vida de los trabajadores. Esto es muy importante. Se exige, por ejemplo, que efectivamente que utilicemos más el transporte público, pero mientras tanto la gente que tiene dinero se desplaza, hace desplazamientos en avión para moverse tan solo, pues esos kilómetros, muy pocos kilómetros. Es absurdo. Mientras tanto nosotros nos estamos sacrificando y estas organizaciones hacen mucho hincapié en esto. Y eso es lo que realmente no está bien.
Porque existe una lucha de clases y aquí también se extrapola la lucha de clases. No se puede exigir a la clase trabajadora, que bastante está sufriendo ya, con que haga esfuerzos. Más esfuerzos. Más. Podríamos hacerlos, claro que podemos hacerlos. Pero lo que fastidia a la mayoría de la gente y no ve la lógica de ser más sostenibles, no ve esa lógica cuando a las empresas no se les exige, o si se les exige es muy por encima y acaban haciendo lo que les da la gana. Ahí está el problema realmente de estas organizaciones. Y yo esto lo he discutido muchísimas veces con estas personas. Ya, pero es que a las grandes empresas no les podemos decir nada. Entonces os estáis dando cuenta del límite práctico que tenéis. Os estáis dando cuenta. Y ni que decir de dónde se financian muchos estos grupos. No todos, no quiero generalizar, porque hay mucha gente con muy buena voluntad. Pero ¿de dónde se financian las grandes organizaciones ecologistas? Seguir el dinero. Follow the money, ya verás a dónde os lleva. Luego es verdad también que se ha exigido a muchos países también que reduzcan sus niveles de CO2 y contaminación, pero es que esto tiene una trampa también. Porque claro, si nos damos cuenta, los que han alzado la voz en contra de esto han sido los países que están en vías de desarrollo. ¿Cuál era el argumento que daban estos países? Claro, os habéis estado vosotros 150 años haciendo lo que os da la gana, contaminando y destruyendo el planeta a vuestro antojo, y ahora nosotros, que nos toca desarrollarnos, crear nuestro tejido industrial, ahora no lo vais a permitir, nos vais a poner topes y límites para seguir subordinados a vosotros y seguir reproduciendo el neocolonialismo. A mí me parece lógico que se quejen, porque mientras tanto, los países, los grandes países, las grandes potencias industriales van a seguir haciendo lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Y estos países pequeños en vías de desarrollo, que llegan a la industrialización 150 años tarde, objetivamente es su momento. Pero, sobre texto de la ecología y el medio ambiente, se les echa para abajo. Entonces, aquí vemos que aparte de lo que he mencionado, de la lucha de clases, que se nos exige a nosotros un esfuerzo y una iniciativa personal para reciclar, para usar el transporte público, en cuanto a los estados, en la geopolítica, también aquí también se ve la dialéctica entre estados, porque se acaba manteniendo la supeditación de los países de vías de desarrollo hacia los grandes países industriales. Aquí está la trampa de todo esto, del ecologismo, el medio ambiente y el socialismo. Y por eso mismo quiero ligarlos para explicar muchísimos conceptos y que el capitalismo no puede resolver. Es que no lo puede resolver porque tiene unas contradicciones. Tiene unas contradicciones. Y no puede porque chocaría contra su propia naturaleza. Entonces, bueno, quiero dar unos datos, por ejemplo, que lo aportan el proyecto de divulgación del carbono, y dice lo siguiente: 100 grandes empresas son responsables del 71% de emisiones de los gases de efecto invernadero. Claro, entonces, ¿qué sentido tiene hacer énfasis en el 29% restante que es la población? Bueno, la población, las pequeñas empresas y demás. Pero en los que no son grandes empresas, en esas 100 empresas, si no se hace énfasis en esas 100 empresas, ¿realmente vamos a solucionar algo? Si contaminan el 71%. Son más que la mayoría. Y si hacemos énfasis en esta gente, en el 29%, perdón, pues yo puedo entender que la gente no vea ninguna lógica reciclar, que pasen del tema, el ecologismo, mierda. A mí mucha gente me lo ha dicho. Claro, porque se dan cuenta de estas contradicciones, de lo que apuestan las organizaciones, muchas organizaciones ecologistas. Y entonces, claro, pues acaban la gente pasando completamente. Porque claro, esto es que nosotros, pues lo que he dicho antes, que nosotros podemos hacerlo, sí, pero sobre todo hay que ir hacia esas empresas que más contaminan. He aquí la verdadera lucha de clases. Porque el modo de producción capitalista, como bien dijo Marx, tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, de la naturaleza y el ser humano. Y es que tenía mucha razón. Entonces, el modo de producción capitalista no puede solucionar este problema. ¿Por qué? Por varias características que tiene el modo de producción capitalista. Y es el modo de producción que es un modo de producción anárquico. Se produce por producir. ¿Y por qué se produce por producir? Porque se persigue el máximo beneficio. Se persigue el máximo beneficio. Y para dar una salida
a las mercancías que se producen se promueve la sociedad de consumo. Entonces, claro, aquí con estas tres características, el ecologismo bajo el capitalismo tiene un límite. Tiene un límite. Si yo produzco por producir, estoy agotando, estoy usando los recursos que tengo a mi alrededor. Y sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de plan, simplemente para producir. Y cuanto más produzco, más puedo vender y más beneficio puedo obtener. Y como los estados los capitalistas, las sociedades que han impulsado son sociedades de consumo en que la gente compra, pues bueno, puedo darle salida a las mercancías. Pero ¿quién sufre? Sobre todo el planeta, porque se está utilizando todos sus recursos sin tener ningún plan. Ninguno. Simplemente darle salida y ya está. Y además que no se satisface completamente las necesidades de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque hemos perdido poder adquisitivo. Esa sociedad de consumo, cada vez la gente se está dando cuenta que no puede consumir. ¿Tenemos libertad de consumo? Claro que sí. Pero sí tenemos dinero. Sin dinero no se puede consumir. Y ahí la falla estructural del capitalismo, que esa producción anárquica, llegará un momento en el que no esté a una con la sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque la gente no puede consumir, esa producción anárquica, producir por producir, acabará haciendo que las mercancías se queden en stock. Y esto es una gran contradicción del capitalismo. Y, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ciertas organizaciones, ciertos partidos, como los verdes, hablan de crear sociedades sostenibles. Pero no hablan de las fallas que tiene el capitalismo. No hablan de una planificación de la economía. No quieren ni hablar de eso, claro, eso es comunismo. Unión Soviética, no quieren ni hablar de eso. Pero claro, ¿qué es una sociedad sostenible? ¿Cómo? Si se produce por producir, se están agotando los recursos. Se está dañando la naturaleza. ¿Por qué? Porque el modo de producción capitalista funciona así. Si se quiere realmente respetar y crear un modo de producción sostenible, hay que superar el capitalismo ya. Porque así no se va a ningún lado. No se va a ningún lado, porque se produce sin ninguna lógica. Para que la gente me entienda, yo siempre pongo el ejemplo de los animales. Mucha gente se queja, por ejemplo, de que se mata a muchísimos animales y que después su carne va a la basura. A mí esto tampoco me gusta. Tampoco me gusta. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando de producir millones de tornillos y que luego, bueno, no los utilices, se queden en stock o se oxiden, los tires a la basura. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de matar a seres vivos para la alimentación de la ciudadanía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se da una paradoja enorme. Se intenta llenar siempre, pues eso, las estanterías de todos los supermercados con carne. ¿De acuerdo? Para ello se matan muchísimos animales. Cerdos, vacas, ovejas, de todo, ¿no? Y se da la paradoja de que la gente pierde poder adquisitivo y mucha gente no puede comprar dicha carne. Entonces, esa carne se echa a la basura. No va a ningún lado. ¿Qué significa esto? Que ese animal se ha matado para nada, porque su carne no se ha comido. Esto es absurdo. Si lo pensáis bien, es absurdo. Porque repito, no estamos hablando de tornillos. No estamos hablando de crear, no sé, un libro. Estamos hablando de seres vivos, de animales. Entonces, yo lo que siempre digo a mucha gente, animalistas, ecologistas, yo siempre les digo, pues que si realmente, si se produciría asegurando que eso se va a consumir, no habría ningún problema. Porque no se mataría tantos animales para luego echarlos a la basura la mayoría. O sea, es una cosa, si hoy, con el nivel de las fuerzas productivas que tenemos, y teniendo una organización y realizando planes de la producción, planificando la economía, se puede realmente matar a X animales y tú vas a garantizar que ese X de carne que has creado se vaya a consumir. Hoy en día no lo puedes asegurar. Y mucha comida se va a la basura. Y mientras tanto hay gente que pasa hambre. Son contradicciones insalvables que tiene el capitalismo. Es una anomalía. Es una anomalía.
Y estoy hablando una y otra vez de planificar, planificar, planificar. Pero es que realmente eso no lo puede hacer el capitalismo. Bueno, sí, el capitalismo puede planificar la economía, claro que sí, eso no es socialismo per se. Pero los capitalistas no van a planificar la economía sin una razón de peso. Y yo no veo a los países en pro de la naturaleza y del ecologismo y del medio ambiente planificando y poniendo cuotas a la producción de alimentos cárnicos, al pescado. Bueno, al pescado, bueno, ya vemos lo que está pasando con la pesca y demás, cómo les ponen cuotas, pero con la industria cárnica es que no les veo. Realmente no les veo haciendo eso. Y no creo que lo hagan. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que este problema de producir anárquicamente hace que se agoten los recursos y eso daña al planeta. Y además, dañando al planeta sin tener tú asegurada de que eso vaya a salir, de que eso se vaya a consumir. Eso es un pecado. Eso es un auténtico pecado y es una barbaridad. Entonces, solamente el socialismo puede cumplir con esta tarea. Porque el socialismo supera el límite, la lógica propia del capital, la supera. ¿Por qué supera? Porque el socialismo sí puede planificar la economía con una razón. Puede planificarlo. Puede hacer X mercancías asegurándose de que eso vaya a salir. Puede fijar cuotas a la producción. El socialismo puede romper esa barrera. ¿Por qué? Porque realmente hacer cuotas, hacer una planificación estatal, tal vez no tendrá una rentabilidad, entender la rentabilidad a la manera capitalista. No la tendrá. Porque el socialismo no persigue la ley del máximo beneficio. No busca eso. Busca satisfacer las necesidades del pueblo trabajador. Porque la comida no es un privilegio, es un derecho de la gente. La gente tiene que comer. Y la comida no son mercancías. No deben de ser mercancías. Que además se adquieran dependiendo del poder adquisitivo de la gente. ¿Qué está pasando ahora con toda la inflación y demás, al menos en España? ¿Cuánta gente come pescado? Yo suelo comer pescado. Y ahora mismo estoy reduciendo mucho el consumo de pescado porque no da. Porque 2 piezas de salmón valen 9 euros. Porque es una burrada. Porque si uno hoy se quiere cuidar, tiene que gastar mucho, tiene que comer literalmente basura. Y comida prefabricada. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. A eso nos están condenando. A eso lleva el capitalismo. A que la gente que quiera comer bien son los que tengan dinero. Que la gente que quiere cuidarse tenga que gastar. Que se produce anárquicamente sin dar ninguna salida a los productos. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Y solamente el socialismo puede tomar las medidas pertinentes, que es planificar la economía, producir lo justo y lo necesario, para dar salida a esas mercancías. Y de esta manera, reduciendo esa producción, se respeta mucho más el medio ambiente. Eso es lo que quiero explicar. Pero solamente se puede hacer eso superando el límite, la contradicción que tiene el capitalismo en la producción anárquica, la ley de la búsqueda del máximo beneficio y la sociedad del consumo que se ha creado en las sociedades capitalistas. Solamente el socialismo puede hacer eso, porque rompe esa lógica del capital, porque rompe esa producción anárquica. Y por eso tenemos que abogar. Por eso mismo hay una relación entre la ecología, el medio ambiente y el socialismo. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Y el respeto hacia el medio ambiente no es ajeno a los comunistas. Nosotros con la planificación que planteamos, respetamos el medio ambiente. Apostamos por una sociedad sostenible realmente. El capitalismo no puede, porque tiene un techo. Y es su propia característica como modo de producción. Además, se critica muchísimo a los comunistas por lo que he dicho al principio, porque a la gente le viene a la mente la industrialización de la Unión Soviética, industria pesada, hierros, contaminación, etc., etc. Porque muy poca gente conoce, por ejemplo, lo que se conoce como el gran plan de Stalin para la transformación de la naturaleza. Aquí la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es esto. Stalin, la naturaleza, sí. Y podéis encontrarlo. Hay un libro, por ejemplo. De hecho, una ojeada, no me lo he leído entero. Y haré un vídeo cuando me lea el libro. Pero, así por encima, lo que quiso crear Stalin eran zonas verdes en la URSS para revitalizar el campo y, sobre todo, bueno, incentivar las zonas verdes en la Unión Soviética. Claro, a esta gente le sorprenderá.
pero esta vez se dio cuenta, después de toda la tralla que dieron con la industria pesada, para crear una industria de defensa potente para hacer frente al nazifascismo, pues se dieron cuenta que después había que crear un país sostenible. Es que se dieron cuenta, y ahí está el plan de Stalin. Es verdad que luego Khrushchev lo echó al traste y el plan no dio sus resultados, pero el plan está ahí y cualquiera lo puede leer, cualquiera puede buscarlo. O por ejemplo, el muro verde que iba construyendo China en África para parar la desertización. Eso también es sumamente importante. Pero el capitalismo no puede hacer eso, porque no sería rentable para el capitalismo. Chocaría con la lógica de buscar el máximo beneficio. Entonces no puede. Solamente el socialismo es el que lo puede hacer. Verificando la economía. Produciendo lo justo y lo necesario. Eso es lo que realmente hay que hacer. Porque se produce lo justo y lo necesario y no se está agotando por agotar los recursos que tiene el planeta. Sobre todo, no se está produciendo anárquicamente. Claro. Otras cosas que sí quiero criticar es que los comunistas muchísimas veces han manifestado su repulsa y han criticado enormemente a organizaciones ecologistas, los distintos partidos verdes, y esto se asocia con que nosotros estamos en contra de la ecología, estamos en contra del medio ambiente, pero esto no es así, esto es una falsa asociación. Realmente estas organizaciones, digo, hay de todo, no hay que generalizar, hay de todo, porque hay gente que hace con buena fe y hace buenas labores, y sobre todo son las organizaciones pequeñas. Pero las grandes organizaciones ecologistas y los verdes, ¿hacen realmente por la ecología? ¿Greta Thunberg hace por la ecología? Por favor, por favor. Esa gente está financiada por el capital y por el sistema. Para que creen realmente, porque hay algunos burgueses que por lo menos tienen un mínimo de conciencia y dicen, bueno, no podemos seguir así, pero plantean otras alternativas para seguir reproduciendo el capital. Y eso no es más que un cepo para la clase trabajadora. Porque realmente una solución revolucionaria y factible para crear una sociedad sostenible y armoniosa es el socialismo. No es un capitalismo verde, un capitalismo rostro humano verde, no. Es que no puede ser, porque tarde o temprano volverá a reproducir estas leyes y acabará afectando al planeta nuevamente. Entonces, si estas organizaciones realmente no hacen por la ecología, es normal que nosotros critiquemos a estas personas. Porque además las acciones de estos grupos acaban derivándose a actos chorras y demás. Entonces nosotros, lógicamente, al ser comunistas, al ser revolucionarios, pues estamos de acuerdo con estas organizaciones. Y eso no significa que no estemos a favor de crear un modelo social sostenible. Claro que estamos a favor. Los que no están son ellos. Entonces esa falsa asociación hay que quitarla de la cabeza porque es falsa. Es una falsa asociación. Eso es lo que quiero decir, porque este tema lo he discutido yo muchísimas veces y me ha tocado muy personalmente. Y mucha gente se queda sorprendida como no escuchaba este planteamiento. No sabía que el socialismo podría, con la planificación económica, poder reducir la contaminación, producir lo justo y demás. Y con los animales se ve muy claro. Con la industria cárnica se ve muy claro. Pues bueno, si alguno abre los ojos, bienvenido sea. Así que bueno, voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que reflexionéis acerca de todo lo que he dicho. Y bueno, cuando lea el libro el libro que está dedicado al gran plan de Stalin para la transformación de la naturaleza, haré un vídeo específico, concreto, hablando sobre ese tema y seguro que os va a gustar. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, dar like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y para que el canal siga adelante, porque tiene que seguir adelante. Recordad también que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces para los documentos que tenemos solamente en Gumroad. Ojo, los documentos están en formato digital. No os confundáis. Y pasaros por el blog de entrevista, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos nuevo contenido a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.